El arrepentimiento es la clave. Eso es lo que trae el perdón de Dios. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? La palabra que aquí se utiliza en griego, metanoia, significa literalmente un cambio de mente, de mentalidad. Pero el concepto bíblico de arrepentimiento es mucho más amplio. No se trata simplemente de un cambio que ocurre meramente a nivel intelectual. Es un cambio radical de dirección de vida. Es abandonar el camino de la muerte, dar un giro de 180 grados y emprender el camino de la vida. Es volverse de manera radical del pecado hacia Dios. Es abandonar la antigua vida y emprender una nueva vida, donde agradar a Dios y hacer su voluntad es nuestra única meta. Ahora, fíjate bien que dice el texto que lo que trae el perdón de Dios es el arrepentimiento, no el remordimiento. Son palabras que se parecen, pero no son lo mismo. Escuchad esto, una persona puede reconocer su pecado, sentir vergüenza por su pecado, entristecerse por ello y, sin embargo, no estar arrepentida. Porque el arrepentimiento no tiene que ver únicamente con la esfera de las emociones. Sentirte triste, sentir dolor, llorar, lamentarte. No. El arrepentimiento tiene que ver principalmente con un acto de la voluntad. Es una decisión de renuncia al pecado. Por supuesto que implica las emociones, ¿no? A uno le duele, le pesa cuando comete pecado y siente tristeza por ello. Pero es mucho más que eso. Es una decisión consciente, intencional, a luchar drásticamente contra ese pecado. Yo he visto a muchas personas confesar su pecado entre lágrimas. Y uno podría pensar equivocadamente cuando ve eso: ay, pobrecito, mira cómo llora, mira cómo le duele su pecado. Él está verdaderamente arrepentido. Pues no, no necesariamente. Para distinguir si una persona está verdaderamente arrepentida o simplemente siente remordimiento, pregúntale a esa persona: oye, aparte de llorar y de lamentarte, ¿qué estás haciendo para vencer tu pecado? ¿Le has declarado la guerra a ese pecado? ¿Qué decisiones radicales has tomado intencionalmente para erradicarlo de tu vida? Esas son las preguntas. Si no hay decisiones concretas, drásticas, radicales para vencer el pecado, entonces no hay arrepentimiento, hay remordimiento. El arrepentimiento bíblico implica reconocer el pecado, sentir pesar por él, te duele, pero también abandonarlo, luchar contra él, buscar intencionalmente vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y ese es el arrepentimiento que trae perdón de pecado. Mirad, si hay arrepentimiento genuino, no importa cuán grande o cuán vergonzoso haya sido tu pecado, hay perdón de Dios para ti. No hay pecado tan grande, tan grande, tan grande que Cristo no pueda perdonar. Si tú sientes el peso de tu pecado, si tú sientes la culpa sobre ti y la vergüenza, ven a Cristo en actitud de arrepentimiento, porque en Él hay perdón para ti. Las Escrituras nos invitan a acercarnos confiadamente al trono de la gracia en una actitud de arrepentimiento para alcanzar la misericordia de Dios. La pregunta es, sé sincero contigo mismo, ¿cuándo fue la última vez que acudiste a los pies de Cristo confesando pecados concretos en actitud no de remordimiento, sino de arrepentimiento genuino? Es decir, Señor, desde hoy yo voy a tomar decisiones radicales, firmes, para vencer el pecado, cuesten lo que cuesten. ¿Qué decisiones radicales has tomado para vencer el pecado en tu vida?